Braver no era más que un grupo disperso de edificaciones, cuyas paredes de piedra se veían marcadas por el paso del tiempo y la desolación. Algunas de las ventanas estaban rotas, las puertas, torcidas sobre sus goznes, y la hiedra, ese invasor implacable, trepaba por los muros como si quisiera consumir lo que quedaba del lugar. La carta anónima que me había traído hasta aquí, con sus palabras teñidas de desesperación, parecía ahora más inquietante que nunca. Al leerla por primera vez, había sentido una punzada de curiosidad, mezclada con el deseo de descubrir algún misterio oculto en estos parajes olvidados. Ahora, ese deseo se tornaba en inquietud, una sensación de que estaba siendo observado desde las sombras. Pero, ¿por quién? Me dirigí a la cabaña que, según las instrucciones del remitente, había sido preparada para mi estancia. La encontré sin dificultad, ubicada en las afueras del pueblo, alejada de las pocas casas que aún parecían habitadas. El techo de paja estaba en mejores condiciones de lo que había esperado, y la puerta, aunque desgastada, se mantenía firme. Tras dejar mi maleta, decidí que lo mejor sería explorar el pueblo de inmediato. Caminé por las calles desiertas, y la ausencia de vida era abrumadora. Las ventanas estaban cerradas con tablones, como si los habitantes temieran que algo pudiera entrar, o tal vez, salir. Y aquellas pocas personas que aún permanecían en Bravern se movían como sombras, apenas visibles tras las cortinas, sus siluetas vacilantes evitando todo contacto visual. Mientras me adentraba más en el corazón del pueblo, vi a un anciano encorvado, sentado en un banco a un lado del camino. Su rostro, surcado por profundas arrugas, reflejaba una vida de penurias y secretos. Sus ojos, opacos y cansados, estaban fijos en un punto en la distancia. Decidí acercarme, con la esperanza de obtener alguna información. «Buenas tardes», saludé con un tono que intentaba sonar amable, pero que no ocultaba la urgencia en mi voz. «He venido a investigar unas desapariciones. Tal vez usted». El anciano levantó la vista lentamente, sus ojos, al encontrarse con los míos, me estudiaron con una mezcla de lástima y advertencia. Sin embargo, cuando habló, su voz era apenas un murmullo. «Los muñecos los han reclamado», dijo, y cada palabra parecía pesar en su lengua, como una carga que llevaba durante años. «Cada 10 años, alguien debe pagar el precio». «¿De qué está hablando?», pregunté, intentando sonar incrédulo, aunque en mi interior sabía que había algo de verdad en sus palabras. El anciano no respondió. Sus ojos volvieron a perderse en la niebla, y comprendí que nuestra conversación había terminado. Algo en mí me empujaba hacia las colinas que rodeaban el pueblo, como si una fuerza invisible tirara de mí hacia allí. La noche ya comenzaba a caer, y la idea de explorar un terreno desconocido bajo la oscuridad no me gustaba, pero no podía esperar. Con una linterna en la mano y el abrigo apretado contra mi cuerpo para protegerme del viento helado, me adentré en las colinas. Avancé durante lo que parecieron horas. Finalmente, llegué a un claro. La luna, pálida y fantasmal, iluminaba el lugar con una luz tenue, lo suficiente para que pudiera ver lo que había allí. Los muñecos de las colinas. Estaban alineados en un círculo perfecto, sus figuras de madera tallada se erguían silenciosas e inmóviles, como guardianes de un secreto ancestral. Cada uno tenía una expresión única, esculpida con una precisión que solo podía ser fruto de manos experimentadas o, quizás, algo más. Sus rostros, aunque simplificados, transmitían una sensación de inquietud, una angustia que parecía emanar de sus ojos vacíos, y de sus bocas. Me acerqué a uno de ellos, incapaz de resistir la necesidad de examinarlo más de cerca. La madera estaba fría al tacto, pero su superficie era sorprendentemente suave, como si hubiera sido pulida recientemente. Pero lo que más me inquietaba era la sensación que crecía en mi interior cuanto más tiempo pasaba junto a ellos. Fue entonces cuando lo escuché, un crujido, suave pero inconfundible, detrás de mí. Me giré bruscamente, y mi linterna iluminó la fuente del sonido. Lo que vi me hizo retroceder con el corazón en la garganta. Allí, entre las sombras de los árboles, una figura alta y deforme se destacaba. El guardián de los muñecos, la misma entidad que había sido mencionada en susurros y rumores, se alzaba ante mí. Sus extremidades eran grotescamente largas y delgadas, su cuerpo se contorsionaba de una manera que no debería ser posible,
como si careciera de huesos. Su rostro, si es que se le podía llamar así, carecía de rasgos definidos, solo había una especie de vacío en su lugar. Pero sus ojos, esos ojos brillaban con una luz antinatural, una chispa de maldad que parecía perforar mi alma. El miedo me inmovilizó por un instante eterno. Finalmente, algo en mí se rompió, y sin pensar, corrí. Me lancé de regreso hacia el bosque, sin un rumbo claro, solo queriendo alejarme lo más posible de aquella abominación. Sin embargo, por más rápido que corriera, el guardián no se quedaba atrás. Sentía su presencia justo detrás de mí, su aliento frío en mi nuca, como si solo se burlara de mis intentos desesperados de escapar. No sé cómo, pero logré llegar a la cabaña. Apenas crucé la puerta, la cerré con fuerza, asegurando el cerrojo con manos temblorosas. Afuera, escuché los golpes contra las paredes, como si la criatura estuviera probando la estructura, buscando una forma de entrar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, los golpes cesaron, dejando un silencio aún más escalofriante en su lugar. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los muñecos, sus rostros tallados que ahora parecían tener más vida de la que había imaginado. Los días que siguieron a mi encuentro con el guardián fueron un infierno. Cada mañana, al despertar, encontraba los muñecos en lugares distintos dentro de la cabaña, siempre observándome con sus vacías cuencas. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las noches eran las peores, con el viento azotando las paredes de la cabaña, cada crujido, cada gemido de la madera, me hacía saltar, convencido de que el guardián estaba justo afuera, esperando el momento oportuno para atacarme. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, y las necesitaba con urgencia. Pero los habitantes de Bravern continuaban reacios a hablar. Huían de mis preguntas, cerraban sus puertas al acercarme, y evitaban cualquier contacto visual. Un día, mientras caminaba por el borde del pueblo, vi una choza vieja y solitaria al borde del bosque. De la chimenea salía un delgado hilo de humo, y la puerta, sorprendentemente, estaba entreabierta. Toqué la puerta ligeramente, una voz temblorosa me invitó a entrar. Al cruzar el umbral, el calor de la chimenea me envolvió. En el centro de la pequeña estancia, una anciana removía con lentitud un caldero que colgaba sobre el fuego. Sus movimientos eran lentos, meticulosos, y sus ojos, aunque opacos por la edad, brillaban con una sabiduría que me hizo sentir respeto. Ellos fueron como tú, comenzó la anciana, sin apartar la vista del caldero. Su voz, aunque suave, llevaba consigo un peso que me obligó a escuchar con atención. Hombres que vinieron a buscar respuestas, pero que perdieron la vida. ¿El guardián?, pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. ¿Quién es? ¿Por qué me está persiguiendo? El guardián, susurró, no es solo una criatura, es una manifestación del miedo, una sombra de la maldad que vive en todos nosotros. Los muñecos, ellos son las almas atrapadas, sacrificadas al guardián para mantener su poder intacto. El monolito en el claro, continuó, es la fuente de su poder. Todo lo que sucede aquí, las vidas perdidas, los sacrificios están ligados a esa piedra maldita. Mientras esté intacta, el guardián reinará sobre estas colinas. Desesperado por encontrar una solución, casi imploré a la anciana que me diera algún consejo, alguna herramienta para destruir ese mal. Con una lentitud que parecía a propósito, la anciana se levantó y caminó hacia un pequeño arcón en la esquina de la habitación. Lo abrió con manos temblorosas, sacando de él un objeto envuelto en un paño viejo. Al desenvolverlo, sacó un amuleto antiguo, un pequeño talismán de metal oscuro cubierto con símbolos que no reconocí. Esto te protegerá, dijo, entregándomelo con cuidado, pero solo hasta cierto punto. El monolito debe ser destruido. Esa es la única manera de acabar con el guardián. Esa noche, armado con el amuleto y una determinación renovada por la desesperación, me dirigí una vez más hacia las colinas. Cuando finalmente llegué al claro, la luna llena estaba en su punto más alto, iluminando el lugar con una luz espectral. El monolito se alzaba en el centro, una enorme piedra negra que parecía devorar la luz a su alrededor. La superficie del monolito estaba cubierta de inscripciones en una lengua antigua,
caracteres que parecían moverse y cambiar con la luz de la luna, dándole vida a esa siniestra estructura. Sentí una energía oscura emanar de él, una fuerza que vibraba en el aire, cargada de odio y desesperación. Desde las sombras que rodeaban el claro, el guardián emergió, su figura aún más estremecedora bajo la luz de la luna. Se lanzó hacia mí, pero el amuleto en mi mano comenzó a brillar con una intensidad que me sorprendió. Una barrera invisible se formó alrededor de mí, deteniendo al guardián en seco. Corrí hacia el monolito. Busqué desesperadamente algo que pudiera usar como arma, finalmente, encontré una piedra grande, medio enterrada en el suelo. La levanté con ambas manos, sentí su peso, y con todas mis fuerzas, la golpeé contra el monolito, que tembló, pero no se quebró. El guardián lanzó un alarido, un grito que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Los muñecos, aquellos seres inertes que rodeaban el claro, comenzaron a moverse. Sus cabezas giraron lentamente, sus cuerpos de madera crujieron mientras se volvían hacia mí, sus ojos vacíos ahora llenos de maldad. No podía detenerme. Con un grito de pura desesperación, golpeé el monolito una y otra vez. La piedra se partió, una grieta apareció en su superficie, y de ella surgió una luz cegadora, mezclada con una oscuridad que parecía líquida. Un estallido de energía recorrió el claro, y me lanzó al suelo, y en ese momento supe que algo había cambiado. Los muñecos se detuvieron de inmediato, y sus cuerpos de madera se desplomaron, volviendo a ser lo que siempre habían sido, simples figuras inanimadas. El guardián, debilitado y retorciéndose de dolor, se desvaneció en el aire. El sol comenzaba a elevarse sobre las colinas cuando finalmente abandoné Bravern. Los campos abiertos comenzaron a sustituir a las colinas y los árboles se volvieron menos densos. Pero el malestar en mi interior no disminuía, al contrario, crecía con cada kilómetro que me alejaba. El ruido constante del motor me acompañaba, un sonido regular que, bajo otras circunstancias, habría encontrado tranquilizador. Eché un vistazo al retrovisor, casi por reflejo, sin esperar ver nada inusual. Pero lo que vi me hizo aferrar el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Allí, en el asiento trasero, estaba uno de los muñecos. Intacto. Sus ojos, esos vacíos ojos de madera, me miraban fijamente a través del retrovisor. Con un movimiento brusco, detuve el coche al lado de la carretera. Mi cuerpo se movió por instinto, listo para ¿qué? No lo sabía. Quizás para confirmar que lo que había visto era real, o tal vez para arrojarlo fuera del coche. Pero el asiento trasero estaba vacío. Es solo tu imaginación, me dije en voz baja, intentando convencerme. Es el trauma de los últimos días, estás viendo cosas que no están ahí. Pero mientras encendía el motor de nuevo, no pude evitar seguir mirando el retrovisor, esperando, y temiendo, que el muñeco volviera a aparecer. El coche avanzó, pero el ambiente dentro del vehículo se había vuelto sofocante. Entonces, sin previo aviso, el coche se detuvo, como si una fuerza invisible hubiera tirado del freno de mano. Mi cuerpo se lanzó hacia adelante, solo para ser contenido por el cinturón de seguridad. El motor seguía en marcha, pero las ruedas no se movían. Al mirar por el parabrisas, los faros iluminaron algo en la carretera, algo que me dejó helado. Allí, en medio de la carretera, se alzaba una figura que reconocí de inmediato. El guardián estaba de vuelta. El miedo se apoderó de mí de nuevo. Pero más allá del miedo, una comprensión escalofriante se asentó en mi mente, no había escapatoria. Aunque el monolito había sido destruido, el mal que representaba no había sido erradicado. El guardián seguía existiendo, acechando, esperando su oportunidad para reclamar lo que consideraba suyo. Arranqué el coche con un movimiento brusco, pisé el acelerador con fuerza, los neumáticos patinaron sobre la gravilla. El guardián no se movió. Solo se quedó allí, observando cómo me alejaba, su figura desvaneciéndose lentamente en la distancia, pero sabía, con una certeza estremecedora, que no importaba cuán lejos condujera, el guardián estaría conmigo, siempre presente, siempre esperando. Y mientras el coche seguía avanzando, sentí que, de alguna manera, estaba siendo llevado hacia un nuevo destino, uno en el que el guardián, los muñecos y el monolito maldito volverían a encontrarse conmigo.
porque el mal en esas colinas no se había ido, solo estaba esperando, acechando, y ahora, llevaba la marca de ese mal dentro de mí. Una marca que nunca podría borrar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.